Las especializaciones apicales, microvellosidades, sirven para absorber. Pero ¿dónde más podemos encontrarlas? Aquí fíjense muy bien, hay otra foto. ¿De qué parte será de nuestro cuerpo? Aquí veo un epitelio. Epitelio, o sea, veo túbulos. Ya al decir túbulos puede ser riñón. ¿Sí? Y aquí entonces hay células cúbicas. Fíjense los núcleos redonditos y ubicados más o menos en la mitad de la célula. ¿Ya? No vemos casi límite entre célula y célula. Vemos una franja de citoplasma nada más. Bueno, células cúbicas porque su núcleo es redondito. Y ahora, ¿qué veo allá en el borde luminal? Porque este es el lumen del tubo. Bueno, ¿qué veo aquí? Veo una zona más morada en este caso. Aquí se está usando la técnica PAS del ácido periódico de Schiff para ver ese borde, ya que aquí entre las microvellosidades también hay mucho glucocálix, mucho carbohidrato, entonces se tiñen con más intensidad. Ahí. Y tenemos entonces que hay microvellosidades muy desarrolladas en intestino y en túbulos renales, especialmente proximal. ¿Ya? ¿Es la ¿Sí? misma división en las dos? No, diferente. ¿Las células planas no tienen microvellosidades? Tienden a no tener. ¿A ese punto? Tienden a no tener porque el epitelio plano es como para dejar pasar sustancias, ¿no? ¿Ya? De hecho, ya su superficie es muy amplia, al parecer baldosa. ¿Sí? Pero, ojo, las microvellosidades aumentan considerablemente la superficie de membrana. Por ejemplo, en el intestino delgado, por ejemplo, ¿qué adaptaciones tiene este órgano para poder absorber? El largo, 6 a 8 metros de longitud. Estoy hablando del intestino delgado. ¿Qué más tiene para poder absorber? Tiene vellosidades intestinales, que son pliegues digitiformes, ¿no? Pero que se ven a simple vista. Yo he ido a varias conferencias donde los profes que exponen dicen, y aquí vemos microvellosidad, y muestran vellosidad intestinal, o sea, confunden microvellosidad con vellosidad intestinal. Y ya ha pasado en 2 cursos que he estado, igual intervengo ahí y digo, porque me da rabia que no conozcan, pues si hablan de algo tienen que hablar bien, pues, ¿no? Y uno está pagando por ustedes igual, tienen que exigir a los profes que sepan, si no, no paguen. ¿Ya? Estoy comprando el servicio, que era un producto bueno. ¿Ya? Bueno, entonces, eso no se puede confundir, microvellosidad con vellosidad intestinal, son cosas distintas. Luego, otra adaptación, el intestino tiene pliegues transversales, así como las rugosidades de la manga de una ropa, ¿sí? Y eso también, esos pliegues se llaman válvulas de Kerkrin o conniventes, y esas aumentan la superficie. Pero ¿quién le gana a estas 3 adaptaciones? Son las microvellosidades. Si fuera un tubo solo con microvellosidades ya absorberíamos mucho. ¿Ya? Ahí microscopía electrónica, la otra era óptica. Esta es electrónica, vean la diferencia. Por eso que una microvellosidad se define como un pliegue también digitiforme, parecen deditos cubiertos de membrana, pero que en el interior tienen manojos de filamentos de actina. Entonces, microvellosidades en corte longitudinal, microvellosidades en corte transversal. Así se verían las microvellosidades. ¿Ya? Membrana, membrana, el núcleo de actina y citoplasma también hay. ¿Qué sería el número 2? ¿No alcanzan a ver ahí? Ese es el glucocálix. Vean qué tan grueso es, ¿no? El glucocálix es súper importante en los fenómenos de identidad celular, de adhesión, de reconocimiento. ¿Ya? En el tema de los trasplantes, el glucocálix es el que va a generar rechazo o no de un órgano trasplantado. Bueno, ahí está la diapo para que después vean cómo se constituye una microvellosidad, ¿cierto? ¿Qué proteínas están implicadas? Otra adaptación.
Esta parece que la vieron. ¿Vieron estereocilios en algún práctico? Los estereocilios son como microvellosidades, pero más largas, menos numerosos. Si hiciéramos la comparación, tienen un recorrido ondulado, lo cual en la foto da la apariencia que se mueven, pero son inmóviles. Los estereocilios son entonces vellosidades largas, que igual tienen un núcleo de actina, tienen un recorrido ondulado, son más raros de encontrar que las microvellosidades. Esta foto corresponde al epidídimo. ¿Sí? Epidídimo. ¿Cómo se sabe que es epidídimo? ¿Qué pista podría ser que estoy observando que es epidídimo? Se ve la luz. Ya, pero podría ser cualquier luz de cualquier conducto. Es porque aquí está la cabeza de un espermatozoide. Esas son cabezas de espermatozoide. ¿Ya? ¿Qué otra estructura va a tener espermatozoide? Los túbulos seminíferos, ¿sí? Núcleos. ¿Qué forma tienen estas células? Cilíndricas. ¿Ven? Muy bonito acá. Todos los núcleos, o la gran mayoría, ¿cierto? Alargados y perpendiculares a la membrana basal. ¿Ya? Bueno, esto de acá ya es tejido conectivo. Y estas flechas están indicando núcleos redondos. Es porque estas son células basales y estas células cilíndricas. Hay dos tipos de células en este epitelio, que sería pseudoestratificado con estereocitos. ¿Ya? ¿En tanta rigidez? ¿Ah? ¿En tanta rigidez? No, perdón. Las microvellosidades comparadas con los estereocitos, ¿cuáles son más rígidas? Rígida. Esto podría ser más rígido, ¿sí? Dan la apariencia de movimiento por su recorrido ondulado, pero son más duritas, ¿sí? Ahora, la actina es una proteína que polimeriza y despolimeriza, por lo tanto, algo de movilidad tienen, pero más bien en encogerse y en estirarse que en batir. ¿Sí? ¿Ah? ¿Recorrido ondulado? Recorrido ondulado significa esto, por ejemplo. Aquí hay una que se observa. Eso. ¿Ya? O sea, no son pelos tiesos así. ¿Ya? Así. La microvellosidad no, pues vimos en la microfotografía que eran rectas. ¿Sí? Y la otra característica es que los estereocilios se pueden unir unos con otros mediante puentes de citoplasma. O sea, como que tienden a ramificarse. Vale. En el caso de la imagen anterior, ¿cuál es la función del estereocidio? La función del estereocilo. Bueno, dijimos que ese era epidídimo, ¿verdad? El epidídimo, por ahí, en los epidídimos, que son conductos de 8 metros de largo, un epidídimo mide 8 metros, si uno lo corta, lo saca y estira el tubito. ¿Y qué pasa con los espermatozoides que van recorriendo el epidídimo? Los espermatozoides entran en la cabeza del epidídimo a partir de los conductillos eferentes y son inmóviles. Los espermatozoides nuestros son inmóviles, por lo tanto van entrando a la cabeza del epidídimo porque se van produciendo nuevos y los nuevos empujan a los viejos y van saliendo entonces porque se va rellenando el receptáculo. Bueno, ¿y qué pasa entonces? El epidídimo, aunque es un solo tubo enrollado, se dice que el epidídimo tiene 3 partes. Si este es el testículo, por ejemplo, el epidídimo podría ser así. Una cosa así. Este sería todo el epidídimo sobre el testículo. Entonces, esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola del epidídimo. Después de aquí viene el vaso deferente. Entonces, los espermatozoides llegan aquí inmóviles, siguen este recorrido, luego llegan al cuerpo
Y en el cuerpo la mitad de los espermatozoides, si yo saco una muestra, se mueven. Los otros siguen inmóviles. Y después siguen por aquí por la cola. Y aquí en la cola del epidídimo, todo se mueve. Y los que no se mueven ya son mal fabricados, o sea, traen falla. Y esos no se van a eyacular, porque se van a reabsorber acá. O sea, la idea es que en este sello de garantía, digamos, los espermatozoides que continúen por el vaso deferente sean de buena factoría. ¿Sí? Entonces, cuando dice, ¿qué hace el epidídimo? Participa en la maduración de los espermatozoides. Bueno, esa maduración implica un intercambio de sustancias, de iones. Hay muchas moléculas que van en la cola del flagelo haciéndolo rígido y que esas moléculas se van quitando a medida que recorren este conducto. Y por lo tanto, sería una función de absorción de estas moléculas. ¿Sí? Así que estarían hechas para absorber, pero son, como digo, más largas que la microvellosidad, menos numerosas y rígidas. Y lo otro, aquí vemos puentes. A ver, ¿dónde? Acá. Entre esa y esa, aquí hay una unión. ¿Ya? Entonces, los estereocilios pueden estar unidos unos con otros, como pegados así. ¿Ya? ¿Cómo se verían esto en un corte? Habría que imaginarlo, ¿sí? Porque un estereocilio podría verse así, con el núcleo de actina adentro, pero también podría verse así un estereocilio. Si el corte pasó justo por esa unión citoplasmática. ¿Ya? Estereocilios libres y ahí unidos, en un corte transversal. Bueno, otra especialización apical, los cilios. Los cilios, ustedes ya lo conocen bastante bien, son pelitos que se ubican en el oviducto, ¿no? En las vías aéreas, tráquea. ¿Sí? ¿De dónde se sacó esta muestra? Esta es de la tráquea, porque se observan las células caliciformes, que son células muy polarizadas y que son células que acumulan moco, ¿no? Antes de ser secretado. El moco se acumula en la zona apical y la célula tiene forma de un cáliz cuyo núcleo estaría en la parte basal, pegado a la membrana basal. Aquí se ve muy bien la membrana basal, esa. Generalmente en las muestras se puede separar el epitelio del tejido conectivo subyacente, por lo tanto la membrana basal es más evidente. ¿Ya? Los cilios serían esos de acá. Son más cortos que los estereocilios, pero tienen la particularidad de que son móviles. Un cilio tiene una parte central que se llama axonema. Y el axonema obedece a la fórmula que es 9 más 2. ¿Cierto? Aquí vemos entonces cilios cortados transversalmente. Microscopía electrónica, por cierto, ¿no? Nunca hubiera visto esto. ¿Qué hay dentro del cilio? Porque eso es la membrana. Bueno, hay pares de microtúbulos en la periferia. 9 pares. Y hay 2 microtúbulos en el centro. ¿Sí? Entonces, ¿qué proteína estaría formando estos cilios? Es la tubulina. Son dímeros, ¿no? Tubulina A, alfa y beta. Pero hay otras proteínas también. También en un cilio está la dineína, que es una proteína que permite que los microtúbulos se puedan desplazar uno con otro, deslizarse, y que el cilio o el flagelo se puedan mover. Hay casos de esterilidad en el hombre, producto de que la dineína no está conformada. El espermatozoide puede ser perfecto, pero falta la dineína y la cola es inmóvil. ¿Ya? Cilios y flagelos tienen la misma estructura, solo que el flagelo es único, largo y nuestro,
y los cilios de todos, ¿sí? Y cortos y numerosos. ¿Qué hay en la raíz de cada cilio o de cada flagelo? Hay un cuerpo basal, que es un centriolo en realidad. Y un cuerpo basal o centriolo obedece a la fórmula 9 más 0. Es un cilindro con 9 tripletes de microtúbulos en la periferia y nada en el centro. El 0 significa vacíos en ese aspecto. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde derivan estos cuerpos basales? O derivan de los centriolos, que son aquellos ubicados en el centrosoma. Esa es la estructura muy bonita de un cilio y del cuerpo basal. También ahí está la diapo para que la estudien. Y dominios laterales. Esta clase va junto con la que sigue, porque y el calendario, o sea, el cronograma dice que íbamos a pasar epitelio de revestimiento y hemos estado pasando las características de las células epiteliales. ¿Ya? La próxima clase continuamos con esto y terminamos con glándula, ¿sí? Y cerramos el capítulo. Bueno, dominio lateral ahora. ¿Qué tipo de uniones vamos a encontrar? En primer lugar, dice ahí las uniones estrechas. Ya les señalé que las uniones estrechas se localizan entre célula y célula, pero en la parte alta, ¿sí? Sí, igual. Se le llama tight junction, se le llama uniones estrechas, uniones herméticas, uniones ocluyentes. Son sinónimos. ¿Qué tipo de epitelio será ese? ¿Es simple, estratificado? ¿Cómo es? Parece ser pseudoestratificado, ¿cierto? Bueno, una unión estrecha. ¿Qué pasa con una unión estrecha? Así se ve en una microfotografía electrónica. Aquí hay una célula, aquí está la otra célula, y ahí está, ¿cierto?, la membrana plasmática, que se ve como una línea oscura, una zona clara y otra línea oscura. Esa es la foto que llevó a postular el modelo trilaminar, que era como un sándwich, proteína, lípido, proteína, como un sándwich de mantequilla, ¿sí? Pero obviamente nada hacía sospechar que era el mosaico fluido. Pero esa es la evidencia mejor de un mosaico fluido, el modelo trilaminar. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se observa? En una unión estrecha, se llama estrecha porque el espacio intercelular se ocluye, se cierra, queda obstruido. De tal manera que, fíjense muy bien, normalmente entre una célula y otra hay una distancia, una separación entre membrana y membrana de 200 a 250 Armstrong. Una distancia minúscula. Es por este lugar, por este espacio intercelular, por donde circula el líquido intersticial. ¿Ya? Pues bien, ¿qué ocurre entonces? Que cuando hay una unión estrecha, ese espacio intercelular se cierra. Queda, por supuesto, obstruido. Ya ninguna sustancia va a poder circular por aquí entre célula y célula hacia abajo, o ninguna desde abajo podrá circular hacia arriba. Se corta, se interrumpe el tránsito. Por eso es entonces que los epitelios pueden servir como barrera de separación de dos ambientes químicos diferentes. ¿Sí? Eso es muy importante. El ambiente químico de acá puede ser distinto al de acá porque no hay puntos donde se puedan mezclar las sustancias. Ahora, ustedes ubican el cólera, ¿sí? Que es producido, es una epidemia cuando se genera, ¿cierto? Y que es producido por una bacteria, ¿no? El Vibrio cholerae. Bueno, ¿por qué muere la gente cuando se contagia, se infecta con este cólera?
al comer aguas contaminadas con fecas, ¿no? Es que